Vale, se ve bien, Se ve ¿puedo? Sí. perfecto y se escucha perfecto. Bienvenido de nuevo, Leonardo. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsayo. Bueno, muy buenas días, tardes, noches y quien nos vea en algún otro momento es para mí, de verdad, estoy más nervioso de lo que usualmente estoy en estas circunstancias por muchas cosas. Una de ellas por lo que voy a compartir con ustedes ahora, que es una de mis grandes pasiones. Otro por a quien me estoy dirigiendo, ¿no? Encantado de dirigirme sobre todo a personas de Latinoamérica, a personas de casa. Vengo de Venezuela, me he formado inicialmente allí, de Mérida, de la Universidad de los Andes, tanto la medicina como la radiología la hice allí. Y como muchas de las personas de aquí, terminé la formación en mama en Caracas, en Seclines, en la Leopoldo Guerrevere, y finalmente terminé aquí hace 14 años que estoy en España. Estoy primero agradecerle de verdad a Exaida y a todo el grupo que hace posible estas charlas. Y me hace particular ilusión también poderle hablar a residentes, a técnicos, radiólogos, a estudiantes y con que pueda tocar al menos a una de estas personas me habré dado por satisfecho. Comparto lo que dice Exaida cuando dice, en mi caso yo siempre digo que la idea es aprender, aportar y disfrutar. Y ojalá podamos hacer esto aquí. Otro de mis objetivos cuando hablo no es dar ninguna respuesta, sino es ojalá salgan con dos preguntas más de las que tenían y con dos certezas menos. Eso es uno de mis grandes objetivos. Eh, Obviamente como residente y como estudiantes quieren saber cosas nuevas, quieren saber lo último en innovación, quieren saber cosas de tecnología. Vamos a hablar de mama, vamos a hablar de imagen mamaria, vamos a hablar de algunas generalidades, pero el registro, el mensaje que vamos a dirigir ahora va a ser bastante diferente y espero bastante heterodoxo y vamos a ver si nos explicamos. Todo lo que vengo hablando hace algún tiempo viene enmarcado como si fuese un sándwich entre dos rebanadas, entre dos grandes ideas. La primera de ellas se llama equilibrio. Equilibrio porque, de cierta manera, todo lo que nosotros llamamos evolución, todo lo que nosotros llamamos modernidad, todo lo que llamamos desarrollo, lleva implícito un desequilibrio y una inequidad. A todo nivel, no solamente a nivel social, a nivel económico, sino también incluso en nivel de salud y lo que es la parte de la medicina. Cuando entramos en nuestro tópico en particular, lo que es la parte de la ciencia, conocimiento, y por otro lado lo que es la parte de la humanización. Un ejemplo paradigmático, yo vivo en Barcelona, España, hace 14 años ya, y hace 3 años, ¿no? El Congreso de Cataluña se llamaba Futuro de la Radiología, Inteligencia Artificial y Humanización. Pareció fantástico, visionario, y nos invitaron a hablar a este congreso de humanización. Y la primera observación que hice fue que en este congreso se dieron 56 charlas de tecnología e inteligencia artificial y con la mía 3 sobre humanización, ¿no? Y no lo decía con una idea peyorativa, sino decir, oye, se agradece que entre en el menú, pero si hablamos de equilibrio, nos falta y nos falta mucho. Por eso, primera idea es equilibrio, y equilibrio entre tecnología y humanización. Y la segunda idea es la innovación. Innovación tiene muchísimos conceptos, pero nos interesa mucho porque nosotros tenemos el pasado y muchas veces parece que hay muchas personas que quieren repetir el pasado, o que quieren maquillarlo, o que quieren mejorarlo. Pero hay personas que quieren transformar la realidad, ¿no? Y uno de los conceptos de la innovación, que es el otro, entre estas dos ideas me quiero mover, que innovar es transformar la realidad. Pero hay muchas formas de verlo. Uno es transformar la realidad haciendo algo distinto, es decir, es el hacer. Y aquí entra la tecnología. Si hacemos algo distinto, podemos obtener cosas diferentes. Bueno, como les comentaba, soy merideño, crecí sin ser metafórico, en una de las sucursales del cielo, y acabé en el Hospital Clínic y luego en el Vallebrón, aquí en mis estudios en España, y donde estoy trabajando hace más o menos 14 años. Nuestra gran especialidad aplica y es una de las más horizontales y transversales en la medicina, y tiene particular relevancia por esto, ¿no? Porque no se puede tratar bien aquello que se ha diagnosticado mal. Curiosamente, esto aplica a la vida también, no aplica solo a la medicina, pero bueno, vamos a entrar en el tema de la radiología. Entonces, de allí deriva la relevancia que tenemos desde el punto de vista médico. Cuando hablamos desde el punto de vista humano,
Esta es una expresión de un paciente que escribió una novela cuando se refería a un centro de radiología. Decía, un centro de radiología es una casa donde se dicta sentencias de muerte o como mucho un indulto temporal. De manera que interesante percepción que se tiene de nosotros los especialistas o los profesionales de la radiología, ¿no? Ya sabemos de la historia natural de la enfermedad, sobre todo las enfermedades particularmente complicadas, particularmente graves, mortales o incurables. Los momentos más claves son los momentos del diagnóstico desde la visión del paciente. Este es el sitio literal de Röntgen, donde descubrió con el tubo de rayos catódicos los rayos X. Y si quiero, porque al final, desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista de cáncer de mama, lo que voy a intentar es primero hacer como un resumen, porque la charla no va en específico de un punto en particular de la imagenología, pero si vemos la radiología del siglo XXI, y hablo de ahora radiología de mama, a lo que vamos al multi, ¿no? Primero multimodalidad, es decir, que el radiólogo y el profesional de la radiología, que hablo también del técnico radiólogo, sea capaz de manejar todas las modalidades imagenológicas. O sea, es ver en conjunto desde los diferentes ángulos la misma patología, la misma enfermedad. El multicorte, es decir, que tú puedes de cada una de esas imágenes tener los diferentes planos ortogonales y que puedas interrogar al tejido, al órgano por dentro desde diferentes puntos de vista. Y seguramente el reto, yo creo que es lo más apasionante, es lo que llamamos lo multidisciplinar, ¿no? El poder formar un equipo. Y aquí no solamente se habla de nosotros con otras especialidades, sino nosotros dentro de nosotros, y nosotros con los técnicos radiólogos, nosotros con las enfermeras, nosotros con los pacientes, nosotros con los familiares, nosotros con nosotros mismos. ¿Ok? Es un tema bastante más amplio de lo que parece. La unidad de mama, y esto es resumen sencillamente, esto ya lo sabéis, yo aquí vengo, pues viene básicamente por tres grandes modalidades: la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética. Entran nuevos actores, la inteligencia artificial, que ya está dentro de la interpretación, estaba en el procesado de la imagen, pero ahora está dentro de la interpretación, y todo lo que es la parte del intervencionismo y de las biopsias percutáneas. Este no es el tema que vamos a hablar, pero sí me interesa esto último, que viene el cuarto, había una película que se llamaba El Quinto Elemento. Este es el cuarto elemento, un cuarto elemento que básicamente es en donde me gustaría centrarme y donde me gustaría dar el mensaje. Lo que estamos haciendo es espectacular, el poder entrar dentro del cuerpo, el generar la medicina del siglo XXI, que es del diagnóstico no invasivo al tratamiento mínimamente invasivo, es gracias a la imagenología. Evoluciona a una velocidad de vértigo porque nuestra palanca es la tecnología, y la tecnología es una de las áreas de la sociedad que evoluciona más rápidamente. Sin embargo, y aquí donde quería detenerme, cuando empecé a los 17 años a estudiar medicina, me preguntaba qué era lo más importante para ser un buen médico. Y empecé a investigar, y lo que conseguí de las eminencias, de lo que llamaban las eminencias médicas, era conocimiento y habilidades quirúrgicas. Es decir, quienes sabían más y quienes tenían más habilidades quirúrgicas eran las llamadas eminencias médicas. Y con ese modelo empecé a estudiar. Estudié, igual que todos ustedes, un montón, y luego egreso con honores, pero después quiero hacer radiología. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para ser un buen radiólogo? Era lo mismo más un ingrediente, tecnología, ¿no? Necesitas mucha tecnología, y bueno, entonces empecé a hacer también un junkie de la tecnología y interesarme por todo esto. Pero luego salgo y las pacientes, en mi caso, casi siempre las pacientes, porque no es exclusivo de la mujer, pero el 99% de lo que hacemos es con la mujer, eh, nos miran y a mí, al menos en mi experiencia, me dice, pues está muy bien todo esto de conocimiento, ciencia y tecnología, pero ni es lo más importante, ni es suficiente. Entonces yo aquí, mi mensaje es, quiero hacer un camino corto a los residentes sobre todo, o hagan el largo, y es como quedarse contra la pared y después vuelves otra vez y lo vuelves a mirar, y vamos a ver qué nos están enseñando los pacientes, ¿no? Primero, porque esto no es una habilidad que se enseña en las facultades, que es la capacidad de desaprender, ¿no? Y lo primero que dice, claro, es lo que tú crees que tú sabes, aquello que te impide aprender, ¿no? Es nuestra incapacidad de cuestionar, ¿no? Y de mirar las cosas laterales. Como decía Toffler, los analfabetos del siglo XXI no tienen nada que ver con leer y escribir, sino con aquel que no pueda aprender, desaprender y reaprender. Pero es una habilidad que seguramente dentro de 100 años se estudiarán en las facultades, todavía no se estudian, pero es una habilidad que va a dar una gran ventaja unas personas con las otras. Bueno, esta era un poco la introducción. Muy, muy buenos mañanas, tardes, noches, madrugadas casi a nosotros por acá. Y en ese mismo orden vamos a ver lo del cáncer que es aprendido
esta primera parte voy a hablar generalidades de la parte de imagen mamaria y la parte tecnológica, y intencionalmente iré muy rápido, y luego vamos a ver si podemos poder condensar y llevar el mensaje que me gustaría dejar. La verdad es que estamos bastante acostumbrados a entrar en este teatro, ¿no? El de las mentiras reconfortantes, y no nos gusta entrar en el de las verdades incómodas, y voy a intentar incluido en primera persona, llevarnos a este sitio y ver cosas que posiblemente no hayamos visto, ¿no? Porque si dejas la mirada en un solo punto, puede ser incómodo lo que veas, puede ser que no te guste lo que veas, pero la invitación es quédate mirando, fuera de juicio, y vamos a ver si hay otra óptica de aquellas cosas que estamos viendo. Esto lo vi de una persona muy lúcida hablando de los últimos avances en la radiología, y el futuro de la radiología es brillante, sin duda, de verdad es espectacular. No lo que se va a hacer, lo que se está haciendo ya. Pero el futuro de quienes estamos allí no lo tengo tan claro. De verdad que es uno de los primeros puntos que me gustaría empezar a provocar y a generar algún tipo de controversia. Pero bueno, vamos a la mama, que es en donde estamos el mes rosa, además con mucha honra. Creo que de este ciclo, al menos de este año, creo que soy el único chico que va a estar hablando. La glándula mamaria bajo las 3 modalidades clásicas: mamografía, ecografía y resonancia magnética, y de este señor, ¿no? De lo que llaman la peste del siglo XXI, del cáncer, que todavía la mitad de las causas o de los cánceres son de causa desconocida. La otra mitad, aunque son conocidas, como hay que cambiar hábitos de vida, pocas cosas se hacen, pero las cifras totales epidemiológicas son de verdad bastante preocupantes, ¿no? No con cuánto éxito estamos diagnosticando y con cuánto éxito estamos tratando, sino con qué frecuencia está ocurriendo la enfermedad. Y cuando hablamos de la frecuencia de la enfermedad, incidencia y prevalencia, no solamente nos dice que ha subido, sino que seguirá subiendo, y que de lineal pasará a exponencial, ¿no? Nos hablan de que en muy pocos años el 70% aumentará del cáncer, de que de 1 de cada 2 personas, entonces aquí nos dividimos en dos, y sabrás que el número de cánceres que hay, cánceres en general, ojo, estoy hablando, y 1 de cada 3 personas morirá en consecuencia de esta enfermedad. Cuando hablamos de la mama, esta Santa Ágata, Santa Águeda, que es la madre de la patología mamaria, que seguro lo saben, es un tema de repaso, pero tiene muchas curiosidades, ¿no? Nos clasifican por este órgano, no nos clasifican por testículos, ni por ovarios, ni por riñones, nos clasifican por tener mamas, de manera que tiene una simbología eh, 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 animal muy importante. Luego tiene una simbología, ¿no? La parte maternal, y decía Gross que cuando la mama se humaniza, se transforma en seno, pero también tiene la fecundidad de las diferentes Venus, la Vía Láctea, lo que tiene en el origen del universo, y la parte erótica y estética simbólica, y aquí es importante, la parte más hacia la mujer, la autoimagen que del hombre a la mujer, y de los registros más antiguos que existen de patologías está la parte de la patología mamaria. Saben que es el cáncer más frecuente en el mundo de la mujer, y tiene varias particularidades. Primero, porque ocurre en la mujer, principalmente 99%, y la mitad de la población del planeta Tierra son mujeres, y la otra mitad venimos de una. Entonces, es un tema social, es un tema mundial, es un tema que viene en primera o en tercera persona, nos atañe a todos. Es un órgano nutricio que tiene que ver con la reproducción, que es una de las funciones básicas de animales que tenemos los seres humanos, que es de reproducirnos. Y bueno, como no respetas eh, personajes, pues bueno, ha tenido bastante repercusión, ¿no? Tiene epidemiologías que, insisto, no son tan agradables. 30% de todos los tumores que se diagnostican en el mundo son cánceres de mama, 17% de todas las muertes por cáncer en Europa. En España hablamos el año pasado más de 35.000 cánceres. Y ahora esto es lo que más me preocupa, esto que queda en amarillo, pues no hay una posibilidad de evitar su aparición por el desconocimiento de sus causas. Que esto no sería trágico, lo trágico es que no se está investigando en esto, con lo que los próximos 10 años vamos a seguir sin saber. Posiblemente, pues todas las personas que tienen mucho interés, pase como este ejemplo del elefante, pues no nos pongamos de acuerdo, porque cada quien está diciendo su verdad, y su verdad es cierta. Pero cada quien está viendo un trozo de la verdad, cada quien está viendo un trozo de la realidad, y cada quien se está enfrentando unos a otros, y hasta que no nos juntemos, no diremos, ostras, esto es un elefante, ¿no? Cada quien está mirando una parte, y es difícil verlo en contexto. De manera que una invitación es detenernos y reflexionar sobre ciertas cosas. Es un tema masivo, acaba hace un par de días, en el mundo se viste de rosa. Bueno, porque
porque es un cáncer extremadamente frecuente, porque produce muchísimo sufrimiento, porque esta cifra de 400.000, ya el año pasado fueron más de 600.000 mujeres murieron consecuencia del cáncer, a pesar de todos los avances. Las buenas noticias es que el diagnóstico precoz, los programas de screening y de cribado disminuyen la tasa de mortalidad, y que sabemos que más precoz, no solamente la posibilidad de curación es mucho mayor, sino que el tratamiento a su vez es poco agresivo. Sin embargo, y hablamos de cifras de hoy en día, en pacientes con diagnóstico precoz, 1 de cada 3 desarrollará metástasis. Es un dato poco halagüeño, un poco agradable. Y sabemos que la mama es la máxima expresión de feminidad, sexualidad y maternidad. Por ello, insisto, el cáncer como cáncer es un problema, pero cuando hablamos de cáncer de mama es muy distinto a un cáncer de riñón o distinto a un cáncer, qué sé yo, de hueso, porque tiene una simbología muy importante y muy distintiva. No es un problema, como decía Fundaceno, para tomárselo a pecho. Tiene características imagenológicas propias. El único equipo de la radiología que se dedica a un solo órgano es el mamógrafo, ¿no? Y esto denota la relevancia que tiene todos los equipos que tenemos en la radiología, resonancia, tomografía, radiología, radiología general. Es multiórgano, una resonancia y todo esto está hecho para todos los órganos, pero el único que solo puede hacer imagen, generar una imagen de un órgano es la mamografía, y sabemos que es porque la calidad de la imagen es la máxima que existe en la radiología, porque nosotros no vemos una imagen real, sino vemos un reflejo de la realidad. Y depende lo que vemos aquí abajo, esto de acá abajo, y depende de ese reflejo la posibilidad de adelantarnos o no adelantarnos. Entonces, la imagen mamaria es la que demanda mayor calidad de toda la radiología, y por eso las pantallas de lectura son superiores a las medias, y por eso los equipos, el mamógrafo es un equipo específico y especializado, ¿no? Aquí no voy a entrar, esto es algo muy básico de las proyecciones básicas. De la densidad mamográfica tiene mucho que ver, o sea, ya sabéis que los 4 patrones, y ¿por qué traigo esto? Porque de la densidad mamaria es la principal causa de que dependa la ecografía y la resonancia magnética hoy en día. Tiene muchísimas indicaciones, por supuesto, la eco y la reso, pero la causa número 1 o la indicación número 1 tiene que ver con lo que llaman la mama de patrón tipo 6 y tipo D de la ACR. Mamografía desde la mamografía analógica, digital indirecta, digital directa, tomosíntesis y ahora mamografía contrastada. Pues sencillamente vamos evolucionando, y por supuesto a mayor evolución, a mayor escalón, mayor cantidad de cosas que podemos ver, mayores bondades que tenemos desde el punto de vista diagnóstico, y bueno, quienes ya tenemos algunos años hemos tenido la posibilidad de estar con todo este tipo de tecnología, el contador de fotones, etcétera. Ahora estamos con la mamografía espectral con contraste y la biopsia a través de tomosíntesis y de mamografía contrastada. Y luego el matrimonio perfecto entre la mamografía y la ecografía, que la ecografía viene como un complemento que al principio diferenciaba solo lo sólido de lo líquido o lo mixto, y después viene y nos da una semiología y nos da unas características que es más rica la semiología hoy en día ecográfica que la mamográfica, ¿no? Entonces, después entran otros actores dentro de la ecografía que nos permiten clasificar y afinar no solo lo benigno de lo maligno. Y aquí va un mensaje a los residentes, posible, y esto ya lo saben, pero lo más complicado posiblemente de la ecografía es diferenciar lo normal de lo no normal. Yo creo que aquí está el reto verdadero. Cuando ya tú puedes decir esto no es normal, luego te toca clasificarlo entre benigno o maligno. Eso posiblemente no sea tan complicado, pero lo normal de lo no normal es un verdadero reto, sobre todo para no generar tantos falsos positivos, que es un problema también dentro de la imagenología de mama. Al final hay un debate, sobre todo en estas latitudes. En Estados Unidos no es tanto, ya está mucho más abierto y se empieza a abrir en Latinoamérica, que es el técnico radiólogo dentro de la ecografía. Posiblemente no entrará, y está y estará. Pero claro, la ecografía es diferente a la ecografía de mama, porque la ecografía de mama no es una ecografía aislada. La ecografía de mama es un estudio que va en una cadena completa imagenológica. Entonces pone un reto adicional. Y es un gran debate. Pero bueno, hay tecnologías como esta ecografía automática, de adquisición automática, que sí está diseñada para que la haga un técnico radiólogo. Al final es una ecotomografía, porque capta en cuatro proyecciones, o sea, 2 proyecciones en cada mama, capta unas 60 imágenes, o sea, unas 120 imágenes por pecho, y lo envía a una estación de lectura donde posteriormente nosotros interpretamos las imágenes como si fuese una tomografía, una ecotomografía,
y quita el problema de la reproducibilidad de la ecografía, que es un método no reproducible. Entonces, es una solución que estamos usando en algunos sitios y nos permite ver el plano coronal que normalmente no se permite ver en otras proyecciones. Pero bueno, estas son tecnologías que están, que entran y que van a estar. Sabemos el dato de que por cada 1000 mujeres en un programa de cribado, en un programa de screening, aproximadamente se hacen un diagnóstico de 6 cánceres, cuando habrá unos 54 o 56 falsos positivos, y que cuando tú agregas la ecografía, le agregas unos 2 a 4 extras tumores diagnosticados. Entran, y esto ya es realidad, o sea, esto es presente, esto no es futuro. Entra la inteligencia artificial como una herramienta para la interpretación de la imagen, tanto en la mamografía como en la ecografía mamaria. Y el gran actor de las últimas décadas, la resonancia magnética, que ya conocen, que no solamente ve la morfología, la estructura, el tamaño, sino que además ve la vascularización y además ve la celularidad a través de todo lo que es la parte de las curvas y de lo que es la parte de la difusión. Permite ver las características benignas y malignas de la vascularización de un tumor, y se usa entre muchísimas cosas como el estudio de extensión y adyuvancia, pacientes en cribados de alto riesgo, lesiones de sospecha, etc. Entonces, es un método no radiante, bilateral, a través de antenas de radiofrecuencia. Todo esto es un repaso, insisto, que entiendo que manejan. Es súper importante este dato cuando se hablan del problema del coste y de coste elevado impacto, coste-beneficio, de los métodos que tienen mayor beneficio desde el punto de vista económico es el de la resonancia magnética. Los 2 estudios más pedidos en la historia, pues, es el de la resonancia magnética del cráneo y el de la columna, y tienen cambios en la terapéutica entre 0,6 y 0,2%, y mientras que la resonancia de mama tiene hasta un cambio de un 15, un 20%, consecuencia de haber hecho este estudio, ¿no? Datos que seguro conocéis, que ya la resonancia se propone con evidencia tipo 1 como screening en pacientes con mama tipo, sobre todo con tipo D, y hacerlo cada 3 o cada 4 años. Incluso se empieza a hablar de prescindir de la mamografía en estos tipos de escenarios. Obviamente pasará mucho tiempo, porque para poder instaurar, cuando hablamos ya de programas poblacionales y masivos, necesitamos tener una estructura, y para esto pasará muchísimo tiempo. Lo que sí quiero decir es que la evidencia existe de que ahora en resonancia magnética de screening es esto, en pacientes de mama tipo D, hay unos diagnósticos entre 15 cánceres cada 1000 pacientes cribadas, con lo que duplica lo que hace la mamografía y la ecografía. Y el gran actor, y esto es lo que supongo que los residentes babearán con estas historias, con la inteligencia artificial que ha estado, que está y que irrumpirá y disrumpirá muchísimo. La tecnología ha cambiado todo y seguirá cambiando toda la manera como nosotros hacemos radiología, y nos hace repensar cómo hacer, cuál es nuestro rol, ¿no? Esa idea de que nuestra evolución es una evolución hacia la tecnología, ¿no? Esa carrera, y sobre todo en la radiología, que es una de las más, si no es la más tecnológica, es una de las especialidades más tecnológicas, de que hemos de ir detrás de la inteligencia artificial. Recordar el congreso que les hablaba al principio, futuro de la radiología, inteligencia artificial versus humanización. Ir a la RCNA ahora, que viene ahora, cualquiera de los congresos de radiología, más de la mitad del congreso se lo come la inteligencia artificial. Yo siempre digo que yo no hubiese sido informático, yo soy médico. Y bueno, esta disyuntiva, ¿no?, entre la inteligencia artificial y los médicos, ¿no? Si realmente este miedo de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, nos va a sustituir, porque ya va a venir una interpretación automática de la imagen que va a ser más fiable, que va a tener mayor sensibilidad y especificidad de la que tenemos los más expertos leyendo imágenes, ¿no? Homo algoritmos, ¿no? Esta transformación digital que tenemos nosotros, este humanoide futurista que va a venir, y cuál va a ser el rol entonces que vamos a tener. Y vuelvo otra vez a mis preguntas de cuando tenía 17 años, quería ser médico, y cuando quería ser radiólogo. ¿Qué es lo más importante para ser un buen médico? ¿Qué es lo más importante para ser un buen radiólogo, ¿no? Y otra vez vuelvo a la idea del equilibrio, ¿no? Cuando vemos la medicina, que tiene grandes logros y grandes avances y grandes cosas que aplaudir, y ahora hablo, por ejemplo, aquí en España es uno de los sistemas catalogados como los mejores sistemas de salud del mundo. Hablan como de los países más saludables por la dieta mediterránea, por
el clima mediterráneo que hay aquí, porque seguimos siendo latinos, que es el segundo país del mundo que tiene la esperanza de vida más alta, es un sistema social totalmente público, y hablan de que es la medicina más excelente de la historia, y cuando entramos ahora con todo esto, pues es para ya tirar fuegos artificiales y apagar la luz, que esto es un espectáculo: inteligencia, deep learning, big data, machine learning, radiómica, medicina de precisión, medicina predictiva. Bueno, esto ya no da para más, ¿no? Pero bueno, si aterrizamos también y si vemos la otra cara de la luna, ¿no? Y si aterrizamos del mundo del la, y esta es una de las reflexiones que me gustaría traer acá, y si quitamos el glamour a todo esto que existe. Ojo, yo no estoy negando esto, lo único que quiero decir es que hay otra cara también de esto. Voy a dar un dato de España, pero nos podemos poner en cualquier parte del planeta, pero sí es verdad que dicen que es de los sistemas más saludables del mundo. Bueno, España es el país, tiene 4 años, el país del mundo que se consume más ansiolíticos y benzodiazepinas, donde hay más depresión y ansiedad. De manera que, bueno, la cosa tampoco es para tirar cohete. España es uno de los, también de los pocos países que la primera causa de muerte general antes de los 20 años es el suicidio. Y esto pasa en otros países también, como los países nórdicos. Pero bueno, estamos hablando de la sociedad, pero estamos hablando de medicina y estamos hablando de radiología. Pues bueno, aquí tenemos varios problemas, entre ellos esto que llaman, y aquí es como el que no tenga esto, que tire la primera piedra, ¿no? Cansancio emocional, es que siente que tiene mayor número de tareas de las que puede asumir en una unidad de tiempo. La despersonalización es aquella persona que sepa más de la imagen o del procedimiento que de la persona que está diagnosticando. Eso se llama despersonalización. O sea, tú estás haciendo un diagnóstico de cáncer de mama, sabes más de esa imagen que de la persona, eso se llama despersonalización. Y la pérdida de satisfacción en el trabajo significa, tú crees que no puedes hacer la diferencia en donde estás. Si tienes cualquiera de estas 3 cosas, lo que llaman el burnout, el síndrome del desgaste profesional, que es catalogada como una enfermedad laboral. Y es dramático que, y estos son metaanálisis en todo el planeta Tierra, la mitad de los sanitarios estamos en burnout. Esto es un reporte de Harvard que dice 90.000 médicos van a renunciar en Estados Unidos los próximos 5 años, consecuencia de esto. Y hay otras cifras que parece que no tienen tan bien, ¿no? Cuando en Medscape miramos el nivel de felicidad que existen en todos los especialistas, los radiólogos no quedamos muy bien parados, vamos bajito en nivel de felicidad. Y esto es una revisión reciente. En la semana que viene iré al Congreso Español de Medicina Interna a hablar de estos temas. Cuando hablamos del burnout y la depresión, vamos arriba. Aquí los radiólogos estamos bastante altos en estos temas. ¿Qué lo contribuye? La tecnología y la burocracia son las principales causas. Es interesante ver que da igual que sea público, privado o mixto. O sea, no tiene que ver porque el sistema sea público o privado, tiene que ver porque somos personas y posiblemente no lo estamos haciendo tan bien. Este otro dato súper difícil: 25% de los médicos estamos diagnosticados clínicamente con depresión. No es que se sienten tristes, no, con diagnóstico clínico. 64%. Esto es como para pararlo todo. Dicen que no se sienten a gusto. Peter Drucker, que es uno de los genios de todo lo que la parte del marketing, decían es que no hay nada más inútil que hacer eficientemente algo que no debería hacerse. Y es como que el que viene cometiendo un error durante 30 años no lo hace un experto. Entonces, hay cosas que deberíamos también mirar y revisar. Cuando miramos la radiología como especialidad, ahí empezamos a ganar por goleada y tenemos más características que nos pueden predisponer hacia el burnout. El burnout en todas las especialidades es más prevalente en la mujer que en el hombre. Estos son datos en España recientes: 65% de las radiólogas con en burnout, 44% de los radiólogos estamos en burnout. Y pongo esto ya como extremo porque no hay más para allá: el suicidio en médico, y la relación que hay burnout con suicidio médico, y que sabemos que, si no lo saben, entérense, la tasa de suicidio médico, o sea, de todos los profesionales del mundo, los que tenemos la tasa más alta de suicidio somos los médicos. En Estados Unidos cada día se suicida un médico y termina siendo un problema de salud pública. Se está estudiando, bueno, no se habla porque estas causas no tienen glamour, pero termina siendo un verdadero problema. El pensamiento suicida hace cerca al 10% de todos los médicos. Cuando vemos a la radiología estamos también allí bastante alto. De manera que, bueno, es momento de detenernos y ver las cosas desde otro cristal, ¿no? Hay muchísimas causas y esto daría para estar meses hablándolo, no para una charla de 1 hora. Pero bueno, la educación seguramente es una de ellas, porque tiene que ver desde la educación de la infancia hasta acá, la manera, el paradigma médico bajo el cual nosotros nos formamos, el paradigma mecanicista, donde somos una gran máquina espectacular, pero seguimos siendo una máquina donde tenemos muchas partes, muchas tuercas espectaculares,
cada quien se puede dedicar a su tuerca y eso trajo una gran ventaja, que tú puedes profundizar muchísimo conocimiento en tu tuerca, pero se nos olvidaron diciendo que recordarnos que esa tuerca formaba parte de un todo. El modelo repetitivo de imitación a través de las cuales nos formamos dentro de las diferentes facultades, y eso entra dentro del modelo industrial. El modelo industrial es un modelo del volumen, basado en el volumen, no en el valor, sino en el volumen, donde cada quien hace una tarea muy bien hecha, pero a manera repetitiva, una vez tras otra vez, tras otra vez, y esa tarea está desconectada del resto. Es lo que han llamado la McDonaldización, McDonaldización en la medicina, pero está la McDonaldización en la radiología, que tiene que ver con el cubrir el mayor volumen de pruebas, da igual cómo salgan, ni de quién sean, ¿no? Y con respecto a la formación, hay un dato muy curioso, porque eso ocurre en médicos, enfermeras, en técnicos, radiólogos, son de las carreras más vocacionales. Son cuando entramos, que tenemos más altos niveles de vocación, pero cuando egresamos tenemos los más bajos. Y entonces se estudió. Digo, oye, ¿qué pasa aquí? Hay una fábrica que entran encantados y salen desencantados. Y es bien honesto, lo llaman el currículum oculto. Es súper interesante hasta que lo ves, ¿no? Es decir, que yo siempre le digo nosotros a los pacientes, nosotros mentimos con honestidad, es decir, nosotros somos arrogantes porque estamos formados para hacerlo, de cierta manera. Y esto viene desde el cole, ¿vale? Que nos forman en un sistema único de pensamiento, que es lo ideal, porque al final esto te lleva a la sumisión, a la obediencia, a no cuestionar la realidad, y eso es muy cómodo para ciertos sistemas de poder. Cuando lo estudiaron, se dieron cuenta, son artículos del Academic Medicine, el demonio está en tercer año de medicina. Y dice, ¿por qué está en tercer año de medicina? Porque en tercer año de medicina es que entramos en los hospitales. Y cuando entramos en los hospitales, copiamos el modelo del hospital, del catedrático, de la eminencia. Es decir, aquí lo que interesa es el conocimiento, la patología, pero no interesa la parte humana y la motivación final. Cuando terminas desencantándote, pues termina siendo una motivación monetaria, que es muy loco porque el dinero está muy bien como motivación, pero es una motivación intermedia, instrumental, o sea, que hagas tu trabajo porque te paguen al final de mes. ¿No? El dinero es un instrumento, es una herramienta, no es, nadie se lo come, o sea, nadie se lo lleva para el otro barrio, entonces realmente es perder el sentido. Estudian y dice, claro, crecimos en un sistema, las emociones no forman parte de nuestras competencias, o sea, nos vendieron esta idea. Y si negamos la existencia de las emociones, o esto es de los psicólogos y de los psiquiatras, esto no tiene que ver con nosotros, pues tenemos a un profesional, que es lo que nos pasa ahora, que no tenemos recursos ni para entenderlas ni para atenderlas. Y entonces, escalonadamente nos lleva al distrés, o sea, ¿qué hago? No sé qué hacer. Cuando no sabes qué hacer, te desconectas, te lleva el desinterés y luego te lleva al burnout. ¿Vale? Yo lo que no entiendo es cómo el otro 50 no está en burnout en este momento. Y eso lleva a lo que llaman una discapacidad emocional, porque hay una inteligencia que se llama inteligencia emocional, hay una inteligencia cognitiva y hay una inteligencia emocional, ¿no? Yo siempre digo aquí en juego que si nos midiera la inteligencia emocional tendríamos una discapacidad y nosotros aquí en Barcelona pudiésemos aparcar en zona preferente, que es bastante difícil. Y el concepto comienza por esto, porque cuando entramos a los hospitales y sobre todo en sitios donde hay tantísimos niveles de estrés y de sufrimiento, nos dicen no te involucres, porque si te involucras duele y duele mucho y vas a perder la objetividad y tu rol es objetivo para tener una solución. Entonces, cuando lo entiendes y entras y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, porque el sentir genera una consecuencia a la cual debemos evitar, porque tú vienes aquí a aprender. Y eso es un modelo que nosotros copiamos. Entonces nos dan el otro modelo, que eso, pues sepárate. Es la apatía. Es decir, no conectes y entonces no sentirás dolor. Claro, pero tampoco sentirás amor. Que es la parte que no nos dice, pero no sientas y dedícate a la parte técnica, dedícate al conocimiento, dedícate a la patología y al diagnóstico, pero no te dediques a conectar desde el punto de vista humano y esto genera un perfil. Un perfil de arrogancia, un perfil de desconexión, un perfil de superioridad que es aplaudido y promovido, ojo, porque es el del catedrático que copió al catedrático, que copió al catedrático, que copió al catedrático, de generación tras generación, lo que llamábamos nosotros eminencias médicas. Dentro de la radiología tenemos otro paradigma. Nosotros estamos encerrados porque nosotros estamos interpretando imágenes en un volumen muy alto y necesitamos concentración. Entonces lo tenemos muy fácil, tenemos el argumento muy sencillo de no me interrumpan. Si una resonancia de mama tiene 2.500 imágenes y tengo que interpretar 15 resonancias, oye, que ya tengo para que no me interrumpas durante 3, 4 horas y entonces literalmente nos aislamos.
Y los radiólogos, como los patólogos, parece que no somos el alma de la fiesta y no tenemos el perfil clásico, bueno, al menos en estas latitudes. Yo de verdad que estoy hablando a otro perfil y a otro público, pero en estas latitudes tienen un perfil que es bastante caracterizado por tener muy poco contacto con el paciente y ha llevado a lo que llaman la invisibilidad de la radiología, que para mí es trágico y me duele y lo reivindico totalmente. Al sol de hoy, 2022, en donde estamos, 60% de las personas no saben que los médicos radiólogos somos especialistas. Eso a mí me parece realmente ofensivo y trágico, pero además somos corresponsables de que eso sea así. No saben que los técnicos radiólogos se llaman técnicos radiólogos. Pero cuando dices por qué, dices, un radiólogo medio tiene en promedio contacto entre 1 o 2 pacientes al mes. Estoy hablando desde el punto de vista humano, no cuántas imágenes interpreta al día, sino que tiene contacto entre 1 o 2 pacientes al mes. Claro, si tienes contacto entre 1 o 2 pacientes al mes, es difícil que la gente sepa que nosotros somos médicos, que es estos datos que están acá. Pero bueno, aquí la idea no es venir a deprimirnos, es decir, bueno, aquí lo que unos ven un problema, los otros lo vemos como una oportunidad. Y realmente la idea es esa, es decir, bueno, vamos a ver, vamos a diagnosticar, porque no podemos tratar lo que no hemos diagnosticado, por eso les decía que esto aplica a la vida. Y hay una tercera vía, en la cual tú puedes conectar. No tienes que morirte en el intento, no tienes que quemarte como tal, ¿no? La metáfora es como que si el otro está bajo del agua y tú puedes ir bajo del agua, pero tú puedes ir con una bombona de oxígeno. No aportas nada tú asfixiándote también. Hay otro perfil del profesional, hay otro perfil del radiólogo que posiblemente es lo que nosotros pensamos que es el futuro real de la medicina, el futuro real de la radiología, y eso, porque todo hay que ponerles nombre, le llaman los americanos las soft skills, las habilidades blandas. Y de las habilidades blandas hay un pack muy completo que se van haciendo y que se están entrenando y que se están haciendo en muchísimos sitios. Y que están literalmente transformando, innovando los servicios, pero bueno, lo urgente se come lo importante. Eso yo al menos activamente en estos temas voy unos 6, 7 años y hasta ahora el punto es el mismo, ¿no? Es esta imagen, ¿no? Déjame tranquilo que estoy ahora en lo urgente. El problema es que lo urgente se está haciendo ya lo importante y eso exige detenernos, eso exige transformarnos, eso exige formarnos en este tipo de habilidades, en otras habilidades más allá de las tecnológicas del conocimiento y científicas, en habilidades humanas. Y una de las propuestas es el proyecto URRA, que significa Humanizando la Radiología, que os invito a visitar la página web, que casualmente, que no hay casualidades, está de la mano con, este es el International Day of Radiology, sabes que es un movimiento mundial, el mes que viene es el Día de la Radiología, y este año se lo dedica justamente a esto. Radiólogos y médicos radiólogos junto con los pacientes, que es justamente estas de las ideas que quiero hablar. No, aquí no me voy a detener, pero ¿cuál es la idea del proyecto URRA? Pues formación, investigación, divulgación y compartir vivencias significa nosotros autoaprender de todo lo que vamos haciendo con respecto a lo que es la parte de la humanización y ya hemos generado un manual que se está redactando actualmente, un manual de buenas prácticas que tienen 8 líneas de actuación y queremos desde la parte interna de los servicios de radiología modificar el servicio. Esto tiene una gran ventaja que es altísimamente contagiosa. Cuando vas introduciendo estos conceptos, los vas explicando en los diferentes servicios, los diferentes centros, pero transforma en primera persona, no en tercera persona. Y esto es un chiste muy radiológico este que está acá, porque no hay silueta cardíaca, como sabéis. Entonces, claro, ya este perfil radiológico cambia y nos enseña al final que las barreras no nos protegen, las barreras nos aíslan. Entonces, que deberíamos usar otro tipo de estrategia. ¿Cómo? Ya no hay que inventar el agua tibia, esto ya está hecho y esto ya lo traigo porque es un metaanálisis de 52 intervenciones solo en empatía y compasión donde demuestran el impacto positivo que tienen dentro de los sanitarios, tanto de los residentes como dentro de los especialistas. Es la invitación a mirar, a remirar y a ver lo mismo desde otro ángulo y ver que pueden haber dos realidades que están coexistiendo. Lo único que hay que atreverse es a girar la mirada hacia otro lado. Y tiene que ver, este es el señor que habla, el que ha creado toda la parte informática dentro de la medicina y mirar cuál es nuestra razón de ser, para qué nos hicimos médicos y luego para qué nos queremos hacer radiólogos. ¿Cuál es el recurso más abundante y más subutilizado del sistema de salud en el mundo? El paciente. Esto lo voy a decir aquí porque espero que quede grabado y dentro de 100 años alguien lo coja y lo vea. No es
es ilógico, y ahora voy a usar un ejemplo nada más para ponerlo gráfico, que en un congreso de especialidades no esté el paciente. ¿Cómo en un congreso ahora digo radiología, hay 16 salas simultáneas, se hablan de todos los temas, pero no hay cabida para la razón de ser de todo lo que estamos hablando, que es el paciente? O si hablamos de la experiencia del paciente, la hablamos nosotros los radiólogos. Eso como que los profesores no dieran espacio a los estudiantes, y el profesor se define sin preguntarle al estudiante qué tan bueno o qué tan malo es. Entonces nosotros los médicos nos definimos sin preguntarle al destinatario de todo lo que hacemos, y sacamos de la ecuación, hablamos de una medicina por el paciente, pero no con el paciente. Y esto lleva, y este es espectacular, este artículo que del Journal of American College of Radiology, cuando es una clínica icónica norteamericana con todas las subespecialidades, con toda la última tecnología y los gurús de cada una de las subespecialidades, y hicieron una encuesta en casi 3.800 pacientes, desde llamada telefónica de la cita hasta que egresaron, qué era lo que más les importaba, qué fue lo que realmente, por qué los llevaba a esa clínica, y se les cayó la quijada cuando consiguen los resultados, casi 75%, la parte humana. Comunicación, cuidado, empatía, cortesía, dedicar tiempo extra, lo que ellos llamaron la extra mile. O sea, imagínate la cantidad de millones invertidos en equipos, y cuando dicen, oye, ¿qué es lo que realmente la gente valora aquí? Tu paciente, que es al final tu razón de ser, pues la parte humana. ¿Quién le da esa parte humana? Era la otra pregunta. Pues 50% los técnicos radiólogos. Siempre le hago aquí un aplauso a los técnicos radiólogos que realmente están generando lo que realmente es importante y lo que realmente valoran los pacientes. Y aquí viene la cifra para nosotros los médicos radiólogos. 2,2% lo generaban los médicos radiólogos. Entonces, que somos en teoría quienes deberíamos liderar los centros y los servicios de radiología, ¿no? Entonces, lo bueno, y aquí voy exaida, es que de este 2,2%, más de la mitad éramos los de mama. O sea, sin saberlo, por nuestras características distintivas, ya estamos generando ese modelo que va a demandar la radiología del futuro. Entonces los pacientes nos dicen y nos repiten, y esto es de Howard Gardner, es el neurocientífico de Harvard, el que habló de la inteligencia emocional, y explica con esta frase: una mala persona no puede ser buen profesional. Esto debería estar en la puerta de las facultades de medicina de todo el mundo. Una mala persona podrá ser buen técnico en medicina, pero no podrá ser buen médico. O sea, porque cuando yo empecé a estudiar medicina me hubiese gustado leer esto. Y cuando yo quería empezar a estudiar radiología me hubiese gustado leer esto, porque va de la mano la inteligencia emocional y el desarrollo personal con lo que es la parte profesional. Claro, pero eso no existe. Entonces, como decía San Juan de la Cruz, pues para llegar a donde no estamos, pues tendremos que avanzar por donde no vamos. O sea, tendremos que hacer cosas no hechas. Y parte del mensaje de lo que estamos haciendo en Proyecto Urra tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta unidad de mama que les mostré al principio, donde sí hay mamografía con contraste, tenemos el ABUS y tenemos la resonancia multicanal y tenemos inteligencia artificial y el sistema asistido al vacío. Pero tenemos esto. ¿Y qué es esto? Y lo traigo como un ejemplo, ¿no? Pero como un ejemplo icónico de lo que es la parte de la humanización. Y esto es un ejemplo que hace 10 años en una de las clínicas privadas de Barcelona, aquí había un equipo de rayos, quitaron el equipo de rayos y tenían que montar otro equipo de rayos porque hay que producir. Insistimos muchísimo, y esto es un consultorio, puro radiólogo, es un centro donde solamente se hace radiología. Y este sitio se está usando hace 10 años para entregar los diagnósticos de cánceres de mama y los diagnósticos malignos y los diagnósticos graves dentro de la institución. Y rompimos el mito del tiempo, porque vemos pacientes cada 10 a 12 minutos y dentro de nuestras agendas entregamos aquí. Rompimos el mito del dinero, porque las mutuas, las aseguradoras de aquí no pagan por esto, porque los radiólogos no tenemos consulta, y nosotros tenemos consulta y hablamos con los pacientes y interactuamos con ellos, y esto ha hecho que se transforme realmente y que nos ha aumentado muchísimo lo que llama la fidelización del paciente. Y de allí surge esta charla, que significa cáncer de que es aprendido, que es la comunicación con más de 1.000 pacientes durante un año, que todas pacientes ya diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama. Luego de hacer su control y ver de que estaba todo correcto, por supuesto, que es a lo que van, a cada una se le hizo una única pregunta: de tu enfermedad, ¿qué has aprendido? Y esto no vino espontáneo, sino que te iban dando tanto feedback
que lo iba recogiendo y diciendo, vamos a ponerle orden porque aquí están dando un mensaje que no lo estamos mirando, porque estamos tan aturdidos, vamos tan acelerados a ninguna parte que no nos estamos deteniendo. Entonces, ¿qué has aprendido? Y dos cosas primero, más de 1000 personas, más de 1000 respuestas diferentes. Pero hubo tres comunes denominadores, tres encrucijadas donde más del 90%, más de 900 mujeres coincidieron. Y esto sencillamente es parte, y esto ya viene más una experiencia de vida más que una experiencia científica, pero que se puede aplicar a nuestro quehacer. La primera, lo que decía las pacientes, he aprendido a priorizar. Es decir, yo soy la persona más importante en mi vida. A mí me enseñaron que la generosidad era que yo quedaba fuera de la ecuación y me dedicaba a los demás, y ahora he aprendido a través del cáncer y a través de ver la muerte como una opción real, a que no hay persona más importante en el mundo que la verdadera generosidad de dedicarme a mí misma. Y entonces empezamos a mirar qué significaba eso de priorizarse y qué significaba eso del autoamor, ¿no? Entonces, esta frase de cariño, después de tantos años, eso es un diálogo uno con uno mismo, ¿no? ¿Todavía te gusta? Y dice, no, todavía no. Nos percibimos como que no somos suficientes y no seremos suficientes. Eso es algo cultural que viene desde antes. Este modelo, y sobre todo en la mujer, y digo mujer porque estamos hablando del cáncer de mama, ¿no? De la que le llega toda es la mejor. Entonces, esta frase yo creo que nos las vienen enseñando las mujeres que dicen cáncer, ¿no? Dar la vida por alguien no es más que suicidarse, pero echándole la culpa al otro. Porque no se puede dar aquello que no se tiene. Porque lo más generoso es darte a ti suficiente como para tú poder después darle a los demás. Entonces, es un concepto que está bastante distorsionado, tanto que nos motivó a hacer un taller de 6 horas que hemos dado en varios sitios y seguimos dando aquí, que se llama el diagnóstico de ti, ¿no? Es una invitación estructural de un taller psicoeducativo que bajo 3 estructuras: mindfulness, autocompasión, autoestima, amor bondadoso, gratitud y felicidad eudaimónica, ¿no? La hedónica está bien, ¿no? La que te compraste una Forerunner, y esta está bien, pero la eudaimónica es la que conecté humanamente con una persona porque tiene más duración una que la otra. ¿Cómo hacemos para, sin rechazar una, vivir de la otra? Y no es crecer dentro de tu pecera, sino cambiar literalmente de paradigma la invitación. Lo segundo que aprendieron fue a relativizar. O sea, cuando tienes la opción real de morir, pero no como una opción teórica, sino una opción real, pues que se vaya la luz, que no haya internet, que no haya harina pan, realmente pasa a ser un problema bastante secundario, ¿no? Entonces empezaron a ver la vida de otra perspectiva, le quitaron importancia a cosas que realmente no tenían importancia, le dieron importancia a cosas que antes no le daban importancia. Esto me gusta porque yo creo que esto nos da lo macro y lo micro, ¿no? Los telescopios y los microscopios nos ponen realmente en perspectiva, ¿no? No somos tan importantes, no es tan serio la cosa como nosotros la vemos. Este es fantástico, les invito a ver de Carl Sagan lo que llamaba de Pale Blue Dot, el pálido punto azul, que fue la mirada de la Tierra desde la sonda Voyager cuando iba saliendo del sistema solar, volteó y sacó una foto del sistema solar. Y este punto azul somos nosotros, aquí estamos todos. O sea, la cosa no da para tanto, y que realmente redefinir y recolocarnos entre las tragedias que nos vamos contando y narrando a nosotros mismos. Y el tercer punto fue simplificar. Simplificar, hay una frase muy potente que dice, la felicidad es muy simple, lo difícil es ser simple. Y además estamos acostumbrados a complicar ad infinitum los procesos, porque parece que lo complica más, es más listo, es más inteligente. Entonces es algo que gusta mucho en nuestra sociedad. Y hablaba Leonardo da Vinci, la simplicidad es la expresión de la máxima sofisticación. Entonces, realmente, ¿cómo podemos simplificar? Y hablan del minimalismo, ¿vale? Hablan de la slow life, y hay un montón de movimientos que dicen empezar a quitar cosas, que es mucho más importante y trascendente. Y hay una frase que se repetían casi todas: desde que yo tuve cáncer de mama, ni un día perdido. O sea, empecé a vivir, dejé de existir y empecé a vivir. Yo digo, wow, qué lecciones tan brutales, qué maestros tan feroces, y cuánto nos queda a nosotros por aprender, ¿no? ¿Cuánto nos queda de ese equilibrio entre la tecnología, entre lo humano, entre lo que nos estamos perdiendo, entre la sensación de quién le da a quién ayuda a quién y quién sirve a quién? Y yo creo que esta frase, al menos en lo que es mi visión como médico y como radiólogo, este es mi ideal. Ojalá algún día me acerque a esto, la frase de Carl Jung, que decía, usted conozca todas las teorías, usted domine todas las técnicas,
pero cuando usted toque un alma humana, usted sea otra alma humana. O sea, esta es mi máxima, no ni por lejos le llego a esto, pero es realmente lo que me gustaría. Es entrar en estos temas, en la compasión, en la empatía, en la bondad, que eran de la religión, que eran exclusivos de la filosofía, y ahora entran en la ciencia. Y ahora entran en las neurociencias, y hay neurociencias contemplativas, neurociencias afectivas, que nos van diciendo que estas grandes diferencias, estos mundos diferentes donde vivimos nosotros, que no lo vemos, que están allí delante de nosotros, estas realidades paralelas, podemos empezar a percibirlas desde otro sitio. Que esto de que nosotros nos vamos a cargar el planeta, eso es otra de estas megalomanías que tenemos. No, nos vamos a cargar es a nosotros como especie. O sea, el planeta no nos necesita y puede estar sin nosotros. No pasa nada. Y son cosas que no terminamos de ver. Con respecto a la innovación, hay otra innovación que no es transformar la realidad haciendo algo nuevo. Y es lo que decía Víctor Frank. O sea, cuando esto ya no da para dónde, ya no se puede cambiar más, pues te queda una opción, que es cambiarte tú, que es usarte en primera persona y transformar. O sea, quieres que transformar la radiología, quieres transformar el sistema, tira de ti. Y hace 13 siglos, un sabio, un místico decía, para cubrir toda la tierra con ojos de cuero, ¿dónde se puede contar tanta cantidad de piel? Pero solo con las suelas de cuero de mis zapatos es como si yo cubriese toda la tierra. Es decir, este dicho de, si yo cambio, todo cambia, es pragmático, no es una cosa filosófica. De manera que la innovación que a mí me interesa, más que el transformar la realidad haciendo algo nuevo, es transformar la realidad pero siendo alguien diferente. Y esta es un poco la apuesta que tiene el proyecto URRA. Y sé, y aquí venimos cacareando esto ya hace más de 5 años, que esto es una especie de mensaje en la botella, que esto es una especie de grabación que quedará para que igual lo pille alguien dentro de 15, 20 años. Ya hay muchas personas que empiezan a interesarse de esto y a ver la utilidad real que tiene y la innovación real, que es lo que venimos, que es la analógica, que no es la binaria, es solventar los problemas del mañana. Y los problemas del mañana no son tecnológicos, los problemas del mañana no son de conocimiento ni son de ciencia. Hay de esto para 300 años. Los problemas son humanos, los problemas son de conexión que tienen que ver con esto y como decía la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puedan cambiar el mundo porque en toda la historia de la humanidad son los únicos que lo han hecho. Muchísimas gracias.